Bueno, bienvenidos a todos al IEEE COMSOC Argentina Open Webinar. Hoy tenemos a Juan Fraire, que es miembro del IEEE, también es investigador del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, profesor asociado en la Universidad Nacional de Córdoba y profesor invitado de la Saarland en Alemania y Politécnico de Torino en Italia. Bueno, Juan, digamos, hace unos 5 años aproximadamente creo que se recibió de doctor digamos, tanto en su trabajo de doctorado como, bueno, su trabajo posterior, sigue trabajando, digamos, con redes satelitales, con las comunicaciones en las redes satelitales. Así que bueno, hoy nos va a presentar entonces este tema, que es enrutando la Internet espacial con Contact Graph Routing. Bueno, bueno, gracias Ignacio por la introducción. Bueno, como le decía Ignacio, un poco la idea de hoy es compartir un poco un material, ¿sí? que revisa la temática de enrutamiento, ¿sí? en redes espaciales, y en particular vamos a trabajar y a discutir un protocolo bastante popular o bastante conocido para realizar el enrutamiento en redes espaciales que se llama Contact Graph Routing. A ver si... Ahí está. Bueno, un poco la agenda que tenía preparada para la charla de hoy es dar una introducción general del contexto en el que estamos hoy en el mundo espacial. Vamos a revisar un poco este movimiento del New Space en el que estamos parados hoy, que motiva mucho el pensamiento de cómo formar redes, ¿sí? Que consideren satélites, que consideren nodos en tierra, que consideren también inclusive sondas o satélites orbitantes en planetas remotos, y vamos a discutir un poco de cómo se pueden conformar estas redes espaciales, cuál es un poco la tecnología en términos de protocolos, en algunas implementaciones que existen al día de hoy de software que permiten, bueno, justamente comunicarse en red utilizando estos dispositivos en el espacio exterior, también con tierra. Vamos a revisar un poquito cómo se puede modelar, cómo se puede abstraer este tipo de redes, para entrar después a discutir cómo Contact Graph Routing hace uso de estas abstracciones para lo que es la búsqueda de rutas, la gestión de esas rutas y la posterior envío o el posterior forwarding de los datos por las rutas óptimas en un momento determinado. Y finalmente, compartirles un poco cuáles son algunos temas interesantes abiertos para continuar el desarrollo de Contact Graph Routing. No tenemos mucho tiempo y por ahí quiero tratar de atravesar varios temas, así que por ahí voy a también a dejar las filminas para que también algunos los revisen en detalle. Hay algunos algoritmos ahí que voy a poner, sobre todo hacia la última parte, que también no los voy a revisar en detalle, pero los voy a dejar para que alguno lo pueda ver luego en detalle con las filminas en la mano, ¿sí? Así que bueno, comenzamos un poquito lo que les quiero contar. Hoy se habla mucho de esto, del concepto de New Space, cada uno le hace como una interpretación diferente, pero lo que sí es cierto es que hay una serie de misiones y hay una serie de naves, satélites y sondas espaciales, que están haciendo uso de una serie de tecnologías habilitantes que están mostrando un rendimiento notablemente superior de lo que uno venía acostumbrado a ver en los últimos años en el mundo espacial, y a esto se le llama un poco New Space, y con lo que cuando digo del mundo espacial tradicional, quizás me refiero más bien a lo que se veía más bien en la época, por ejemplo, de la Guerra Fría, donde había una gran participación estatal, digamos, en empujar esta tecnología. Hoy se está viendo que se trata de aproximar el espacio, sí, también desde un lugar gubernamental, pero también con un enfoque de negocios. Y hay una serie de tecnologías que están haciendo esto posible, y en particular la formación, la vuelo en formación de satélites que de alguna manera pueden cooperar, como por ejemplo se ve con la misión esta Prisma, ¿sí? Con satélites muy pequeños. Estos son satélites del orden de los 20, 30 centímetros de tamaño, tienen capacidad de coordinarse físicamente entre ellos, poder posicionarse de manera relativa y manera controlada, y poder comunicarse entre ellos en órbita. Muy parecido sucede con la misión GOMX-4 de GomSpace, que actualmente tiene 2 CubeSats en órbita. Los CubeSats son estos satélites que
si bien no hay nada que referencie en esta imagen, son satélites que tienen el orden de los 30 centímetros, ¿sí? por 30 centímetros, son bastante chiquitos y por ende económicos, y sin embargo tienen una capacidad, digamos, de rendimiento bastante importante en términos de procesamiento, en términos de memoria. Y bueno, y esto habilita un poco lo que estamos empezando a ver hoy con estas megaconstelaciones también de centenas o miles de satélites, no necesariamente de tamaño tan pequeño, pero por ahí son un poco más grandes, pero que de alguna manera se aprovechan de los avances tecnológicos que se vienen desarrollando en otras de estas misiones que estoy mostrando acá. Se ve mucho el uso de componentes COTS, son Commercial off the Shelf, son básicamente usar componentes que son para uso digamos, en el mercado terrestre, de alguna manera, no necesariamente adaptados para el espacio, pero sí de alguna manera manipulados o adaptados o testeados o screeneados para poder ser usado en el espacio. Y esto está permitiendo usar procesadores, por ejemplo, de gran capacidad en órbita, cosa que difícilmente se veía antes. Y de alguna manera se está trabajando y se está generando este paradigma del pequeño satélite, donde no solamente cambian los componentes y se están cambiando un poco la dinámica de las misiones espaciales, sino que también está cambiando la manera en la cual esos proyectos se llevan a cabo, y ya quizás de alguna manera relajando algunos controles estrictos de calidad, de algunos por ahí muy heredados de la Guerra Fría, hoy se está arriesgando un poco más, y como los satélites son más pequeños, son más económicos, ese riesgo, digamos, no se materializa necesariamente en cuestiones económicas, y se está permitiendo, se están observando estas misiones cada vez más agresivas y cada vez más masivas, ¿sí? Y esto también se complementa con los lanzamientos cada vez más económicos, ¿sí? Todos hemos visto probablemente en las noticias empresas como SpaceX que ya están recuperando sus lanzadores, los cuales tiran muy abajo el precio de poner de poner objetos en órbita, y todo esto básicamente favorece un incremento prácticamente exponencial de la cantidad de objetos que hay en órbita, ¿sí? Tema de chatarra espacial, discusión aparte, pero la realidad es que esto está sucediendo. Y bueno, y esto habilita pensar en constelaciones, digamos, y cómo conectar en red, ¿no? Todos estos objetos, tanto en espacio, digamos, cercano a la Tierra, como inclusive en espacio profundo, ¿no? Porque también estamos viendo misiones como, por ejemplo, la Lunar Ice Cube o los satélites Marco, que también son CubeSat muy chiquitos y relativamente económicos, que están cumpliendo funciones y están generando datos de ciencia de mucho valor en mucho más allá de la órbita cercana a la Tierra. Entonces, estamos en un contexto, digamos, donde la cantidad de dispositivos en el espacio está aumentando dramáticamente, y la pregunta que viene naturalmente en base a esto es, ¿cómo los conectamos? ¿Sí? Así como la Internet cumple un rol en la Tierra, en conectar nodos en Tierra, computadoras en Tierra, tranquilamente puede cumplir su rol también, ¿sí? en el mundo espacial, ¿sí? Entonces un poco esto motiva la charla que quería compartir hoy. Y bueno, y esta Internet espacial tiene motivaciones muy similares a las que tienen la motivación de por qué tenemos Internet acá en Tierra, ¿no? Queremos tener mayores recursos de conectividad, queremos tener redundancia para poder utilizar diferentes enlaces si uno falla, o en caso de imprevistos, por ejemplo. Queremos compartir recursos en órbita, así como nosotros acá compartimos un recurso de video, como estamos haciendo ahora, o compartimos nuestros archivos, porque también no puede haber lugar a compartir recursos en órbita, ¿sí? Y que en órbita estoy hablando cercano a Tierra, pero inclusive también en espacio interplanetario, ¿no? Los beneficios de la Internet espacial son los mismos de los beneficios que tenemos en la Internet terrestre, pero simplemente en otro entorno. Lo que sucede es que este entorno es mucho más desafiante que el entorno en el cual opera la Internet que todos conocemos acá en Tierra. Y fundamentalmente lo que sucede es que estamos en presencia de una dinámica orbital, ¿sí? Los satélites, las sondas orbitan, y por ende su posición varía continuamente en el tiempo. La longitud de estos enlaces, la distancia también lo hacen, y además son distancias notablemente superiores a la cual la tecnología de Internet está acostumbrada acá en Tierra. Sí, estamos hablando de satélites cercanos a la Tierra de 600 kilómetros, geoestacionarios, estamos hablando de 35.000 kilómetros, y sondas espaciales que estén, por ejemplo, satélites que están orbitando Marte, estamos hablando de hasta 20 minutos luz, ¿sí? de distancia, lo cual es un montón. Y entonces es otro contexto bastante diferente, ¿no? Tenemos los planetas que rotan, entonces de repente un nodo de esta red puede quedar oculto, ¿sí? en otra cara del planeta. La disponibilidad de energía en estos objetos es muchísimo más limitada de la cual uno podría tener en un data center, acá en Tierra. La velocidad de propagación de la señal en el espacio ya se hace considerable, si bien sea la velocidad de la luz.
Como le decía, Marte 20 minutos luz, estamos hablando de que una señal puede tardar 20 minutos en la peor posición orbital Tierra-Marte en llegar a ese planeta, así que imagínense, 20 minutos de ida más 20 minutos de vuelta, estamos hablando casi prácticamente de 40 minutos de round trip time entre un objeto que está en Marte y otro en Tierra, y además, como si esto fuese poco, en general en las comunicaciones espaciales, como es todo tan restringido, los enlaces muchas veces son unidireccionales o al menos altamente asimétricos, porque uno quiere maximizar los recursos donde realmente lo necesita. Y en general todas estas son condiciones que no están presentes en Internet y sin embargo sí están presentes en el espacio y generalmente generan condiciones de demora y de disrupciones que no están presentes en Internet en tierra y que por ende no ha sido atacada por la tecnología, digamos, de Internet que tan útil nos es en el contexto terrestre, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno termina hablando de protocolos de Internet como TCP, ¿sí? Que hoy prácticamente nos está permitiendo estar conectados a la Internet continuamente, pero el protocolo de TCP está basado en un principio de conectividad instantánea y de flujo de inmediato de información entre el nodo transmisor y el receptor. Hay una información de feedback, ¿sí? Que se asume instantánea, y esto tiene que ver mucho con que Internet en realidad surge, digamos, de alguna manera tiene un modelo telefónico de funcionamiento, en el sentido de que yo me conecto a un servidor, hablo un rato, termino mi sesión y cuelgo. Fíjense que toda esa dinámica telefónica está de alguna manera contagiada en todos los protocolos de Internet, y eso fundamentalmente limita a muchos de los protocolos que tenemos en Internet de poder funcionar como la tecnología que conecte, ¿sí?, nuestro sistema solar el día de mañana, por ejemplo. Al menos algunos protocolos de Internet. Para conectar planetas y para conectar sondas en tremendas distancias, generalmente tenemos que migrar un modelo epistolar, un modelo más parecido a lo que es el sistema de correo postal, donde de repente yo no puedo asumir que del otro lado va a haber alguien que me va a responder inmediatamente, ¿sí? Yo no puedo, tengo que mandar una señal a Marte y a lo sumo, en el mejor de los casos, en 40 minutos me llegará la confirmación de que esa información llegó del otro lado, lo cual hace que protocolos como TCP e Internet sean, digamos, totalmente inútiles. Esta visión de red, digamos, se llama Delay Tolerant Networking, o redes tolerantes a demora, o DTN, y rompen con este principio de conectividad continua. Ya no se asume, ¿sí?, un flujo inmediato de comunicación del otro lado, y se implementa una funcionalidad de almacenamiento en los nodos intermedios que de alguna manera permiten tolerar disrupciones cuando, por ejemplo, un satélite está del otro lado del planeta, ¿no? Yo tengo que sostener esa información hasta que ese próximo salto se me hace visible a mí, se me hace disponible, y vamos a discutir también brevemente que tiene un montón de utilidades muy importantes. Entonces, en general, fíjense en esta figura que tenemos acá abajo, en el mundo de la Internet, nosotros podemos estar trabajando con constelaciones satelitales, como la que vemos en esta imagen acá. ¿Hay alguien que está con el micrófono por las dudas? Sí, gracias. Por ejemplo, estas constelaciones como la que estamos viendo de SpaceX o de Starlink, que son miles de satélites, justamente son tan caras en recursos y en cantidad de nodos, porque lo que se está logrando de hacer de fondo es tratar de respetar este paradigma de Internet. Y bien que lo hacen porque su servicio es dar Internet, ¿sí? Pero vámonos al otro extremo, ¿sí?, de la conectividad cuando queremos conectar orbitadores en Marte. Fíjense que acá no queda otra manera que trabajar en un modelo epistolar. Lo que es interesante de estos dos extremos es que hay un punto común en el medio, en el cual esta tecnología de DTN también nos permite pensar en misiones espaciales de bajo costo, de recursos limitados, de cantidad de satélites limitadas, que sin embargo tengan una conectividad en red entre ellos, sin embargo no una conectividad en red continua como la que estamos acostumbrados a ver en Internet, y estos son un tipo particular de redes espaciales que se llaman redes esparsas, ¿sí?, porque son redes con conectividad esporádica entre los diferentes nodos, y vale aclarar que es muy importante y muy interesante ver que nodos con batería escasa, por ejemplo, pueden apagar su equipo de transmisión un tiempo determinado, y esto básicamente se considera una disrupción desde el punto de vista de red, y los protocolos que trabajan con DTN permiten, digamos, básicamente acoplarse a esos y poderlo trabajar directamente. Creo que Vale, estás con el micrófono abierto por las dudas, y hay alguna también ahí. Por favor, chequen el micrófono que está ahí, hay un ruido de fondo. Entonces, fíjense que en realidad lo que está pasando es que los esquemas de enrutamiento de Internet asumen que una desconexión es un error. A mí me parece siempre algo muy interesante cuando uno se conecta a Internet o si uno quiere abrir el explorador y pone alguna página y no está conectado al Wi-Fi,
el mensaje que da el explorador es un error, de que no encontró algo. Si es un mensaje de error, a mí me parece algo muy fuerte. Eso como habla muy claramente de que los principios basales del Internet está basado en este modelo telefónico en el cual estar desconectado es un caso de error. Esta visión alternativa de redes DTN hablan de que en realidad la disrupción es una parte natural del sistema, ¿sí? Y la toman como un comportamiento, como una parte de la red misma, ¿sí? El desafío quizás que supone esta red de TN es que de repente en términos de enrutamiento ya no es necesario, ya no es suficiente adivinar o tratar de averiguar cuál es el próximo salto al cual yo tengo que enviar la información, sea mi router Wi-Fi, ese router Wi-Fi es el otro router, sino que también tengo que responder la pregunta de cuándo, fundamentalmente basado en cuándo esa información le va a llegar al destino final, ¿no? Entonces de repente hay una dimensión temporal que complica todo, esa es la realidad, hace todo bastante más complicado. Y hace más complicado porque justamente el caso de Internet se puede ver como un caso particular de redes DTN, donde el tiempo, donde no hay disrupciones, ¿sí? Entonces, por ende, yo me puedo olvidar de la variable del tiempo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, DTN generaliza, DTN complejiza un poco el paradigma que nosotros estamos acostumbrados en Internet. Y en particular, en el caso de redes espaciales, hay un aspecto que nos va a interesar hoy, que son la conectividad de estas redes, si bien es disruptiva y hay cortes y hay muchas demoras, son predecibles, porque en general estos objetos que están orbitando la Tierra, que están orbitando otros planetas, o sondas espaciales que están transitando el espacio interplanetario, tienen trayectorias en general predefinidas y en el caso de las órbitas se puede modelar muy bien dónde van a estar en el futuro y qué orientación van a tener, y eso nos permite a nosotros contar con una información muy valiosa que a pesar de esta complejidad del tiempo, nos permite responder preguntas importantes desde el punto de vista de enrutamiento, le hace cuál es el próximo salto y le hace cuándo es que yo tengo que enviar esa información al próximo salto en este sistema. Esto es fundamentalmente contra graph routing, que es un poco lo que queremos discutir. Básicamente contarles un poquito de dónde se origina toda esta idea de las redes de TN. Surgen por allá en el 2003 de la mano de Vinton Cerf. Vinton Cerf es un personaje muy conocido en el mundo del Internet. Él y sus equipos han trabajado en el diseño de los protocolos TCP que justamente veníamos hablando. Y desde el 2003 él nuclea un grupo de científicos de NASA. Alguien está con el micrófono y se escucha ruido de fondo. Me escucho yo mismo hablando. Bueno, Vint Cerf básicamente con un equipo de NASA están liderando este proyecto, digamos, de Internet interplanetaria, y su objetivo es muy claro y es llegar a conectar el sistema solar en red, ¿sí? Ese es el objetivo que ellos tienen desde ese momento, y esos son los que han originado en realidad estos protocolos que toleran estas disrupciones y estas demoras, y luego con el pasar de los años se han ido adaptando estos protocolos a problemas, ¿sí?, más cercanos a la Tierra, que exhiben similares características que las redes interplanetarias, ¿sí? Le hace disrupciones, una dinámica orbital desafiante y demás, ¿sí? Y esto básicamente para contar un poquito la historia de dónde se origina esto. Y esta gente lo que ha logrado mostrar es que en realidad si uno se pone a pensar en las redes de TN, la puede clasificar en tres tipos. Hay redes de tipo oportunísticas, en el sentido de que yo no puedo hacer ninguna estimación sobre con quién me voy a ver en el futuro. Estas visibilidades se llaman contactos, ¿sí? Lo vamos a estar usando esta palabra bastante seguido. Tenemos las redes probabilísticas donde yo puedo inferir cierto patrón de conectividad, es decir, yo sé que, por ejemplo, bueno, a Ignacio lo voy a ver con cierta probabilidad en algún momento, porque yo ya sé que ayer estuve con él, entonces quizás hoy lo puedo volver a ver, ¿sí? Estas redes son más del tipo probabilística, donde el contacto hay una cierta inferencia que uno puede hacer, y tenemos las redes scheduleadas o planificadas, en las cuales los contactos que vienen en el futuro se pueden predecir con total certidumbre, y este es el caso, como yo les decía, de las redes espaciales, ¿sí? Y en particular en las redes de espacio profundo vamos a estar hablando de contactos que son disruptivos, que es por la rotación de los planetas, y de mucha demora por la propagación de la señal, y en medida que nos acerquemos a la Tierra, en realidad la característica que termina predominando es la disrupción, no así la demora, donde la propagación de la señal puede estar en el orden de algunos decenas o centenas de milisegundos, ¿sí? Pero donde quizá la característica primordial sea la disrupción. Lo interesante de ver de esto es que si bien las tres clasificaciones de redes DTN están agrupadas dentro del mismo paraguas de DTN, permitirían a priori, en términos tecnológicos, en términos de protocolo, conectar, digamos, nodos en tierra, nodos submarinos, nodos aéreos, satélites y hasta
sondas interplanetarias, ¿sí? Bajo una misma capa tecnológica, un mismo protocolo, que como les voy adelantando un poquito, no reemplaza Internet, ¿sí? No reemplaza, sino que la generaliza. Ahí quiero comentarle un poco esto un poquito más adelante. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Los principios fundamentales son usar Store, Carry and Forward. Esto es, yo recibo una información y si puedo, y el próximo salto al cual yo tengo que reenviar esa información está disponible en ese momento, pues lo hago. Pero si no lo está, yo esa información la voy a tener que guardar conmigo. Y si yo encima tengo una cierta dinámica de movimiento, la voy a llevar conmigo esa información y la voy a entregar o la voy a reenrutar, ¿sí? Cuando encuentre un contacto que cumpla las necesidades o las características para que yo el criterio para el cual yo la tenga que enrutar, ¿sí? Entonces, esto no es en Internet, no funciona así. En Internet yo recibo un dato, inmediatamente me lo saco de arriba, calculo una interfaz por la cual yo la tengo que sacar, y si esa interfaz no existe o hay una disrupción, en general ese paquete se descarta, ¿sí? Se dropea. Otro principio muy importante de las redes DTN es que la aplicación que corre arriba y el protocolo, obviamente, que lo conecta, está básicamente debería tender a minimizar, sino a completamente evitar mensajerías de intercambio en exceso, digamos, como por ejemplo la que tiene TCP. TCP es un protocolo que tiene un handshake al inicio de 3 o 4 fases, depende de las versiones, y eso en DTN es algo prohibitivo, porque un handshake de 4 fases con Marte son 40 minutos por 4 veces, digamos, de demora en completar un handshake de TCP, lo cual es algo imposible de lograr. Entonces DTN se saca de arriba estos intercambios frecuentes, y bueno, y de esa manera se vislumbra lo que es la arquitectura de DTN, que está estandarizada, está redactada en el grupo del IETF, ¿sí? En un RFC. Y esta arquitectura básicamente habla de una capa de overlay en inglés, que es como una capa, digamos, que de alguna manera pisa, ¿sí? Todos los nodos que se quieren conectar en esta red, y esta capa se llama capa bundle o bundle layer, que lo muestro acá. Y el bundle layer implementa lo que es el protocolo bundle. Bundle en inglés es como atado de cosas, como empaquetado de cosas, y esto tiene que ver con el tipo de unidades de datos que usa este protocolo, porque en lugar de hablar de paquetes, como uno suele hablar en redes de IP o en capa 3, acá estamos, no me interesa el paquetito, a mí me interesa el grupo de datos que yo tengo que enviar en un momento determinado, y después abajo, en la capa inferior, bueno, ya habrá un IP o algo similar. En el espacio interplanetario no habría IP, habría otra cosa, que se encargue de la fragmentación y de los paquetes, tal cual nosotros conocemos cómo funcionan los protocolos de Internet, simplemente que en este caso estarían al servicio de una capa superior, ¿sí? En este caso llamada bundle. En esta capa bundle es donde está este almacenamiento persistente, donde cada nodo en un camino cuenta con un almacenamiento temporal, donde el dato puede persistir allá adentro el tiempo que sea necesario hasta que el próximo nodo aparezca y pueda enviar este dato hacia adelante, digamos, y así avanzar y llegar al destino en algún momento determinado. Nombro finalmente en esta filmina que es interesante esto, que el protocolo bundle está estandarizado tanto en el IETF, que para el que no conoce, es la sociedad, digamos, que estandariza los protocolos de comunicación en Internet, como el CSSDS, parece un trabalengua, pero es la sociedad que estandariza los protocolos de comunicaciones espaciales ya desde hace más de 30 años. Y hasta antes de que exista el Bundle Protocol, estas eran dos instituciones que entonces no se hablaban para nada. Y el Bundle Protocol lo que ha permitido es que de repente el CSSDS, que estandariza comunicaciones espaciales, esos quieren formar parte del Internet espacial, y el IETF, que estandariza la Internet terrestre, también quieren formar parte del Internet espacial, porque en fin y al cabo va a ser lo que generaliza todo, y por primera vez ellos están estandarizando los protocolos 2 veces en estas dos instituciones, así que es un fenómeno, digamos, para el que está en el tema de estandarización bastante interesante y particular. Esta figura un poquito muestra este overlay que les contaba, donde de repente tenemos las capas de DTN arriba. Por ejemplo, tenemos un centro de emisión de control acá, una estación terrena en este segundo nodo, tenemos un satélite orbitando la Luna y tenemos un rover, ¿sí? En Marte, en este caso, por ejemplo. Esta emisión de control puede usar TCP/IP como capa inferior, obviamente, para conectarse con la estación terrena, ¿sí? Después de todo aquí un enlace de Internet, ¿sí? Entonces DTN se para arriba este enlace de Internet, pero a la hora en que esta información tiene que salir, digamos, del ámbito terrestre, pasamos a comunicarnos con enlaces intermitentes, potencialmente de alta demora,
con los nodos, digamos, espaciales. Y en este caso, por ejemplo, estamos usando el protocolo USLP, ¿sí? Que es un protocolo del CCSS para el mundo espacial, y este satélite después usa otro protocolo de distancia interplanetaria para comunicarse con un rover en Marte. Y lo importante de todo esto es que independientemente de que yo tenga una heterogeneidad de protocolos inferiores, tenemos TCP/IP, tenemos USLP, tenemos LTP, arriba tenemos el bundle protocol, que es la capa overlay, que es la capa, digamos, que homogeneiza, digamos, la transmisión de información en este sistema tan heterogéneo. Ahí vamos a ver que la manera de homogeneizarlo es por medio de estas CLA, son capas de convergencia, que se encargan de adaptar el idioma de cada protocolo, ¿sí? Para que esto pueda funcionar. Entonces dijimos, hay como funcionalidades claves, está las capas de convergencia, hay un concepto de transferencia de custodia, donde en realidad acá la transferencia de custodia es una manera de que un nodo se apropia de un bundle, ¿sí? Y se hace responsable por ese bundle, permitiéndole a quien se lo envió eliminar ese bundle de su memoria. Acá empieza a aparecer un problema de congestión de memoria, porque si bien yo tengo un almacenamiento persistente, yo no quiero que ese almacenamiento me colapse, ¿sí? Es muy importante cuidarlo, entonces hay diferentes funcionalidades que nos permiten ir controlando ese uso de la memoria en toda la red. Hay obviamente fragmentación, porque yo creo que mis bundles pueden encajar en los contactos, y acá es una fragmentación no de paquetes para que entren en la famosa MTU por ahí de las capas de enlace o capa más arriba, sino me interesa que el dato entre en el periodo de contacto de visibilidad que yo tengo, por ejemplo, con un satélite. Por supuesto hay prioridades como cualquier otro protocolo, y algo curioso del protocolo bundle es que el deadline es el famoso TTL o el time to leave que existe en el protocolo IP, es realmente un tiempo. No es como en IP que el TTL es una cantidad de saltos a partir de cuál ese paquete se debería eliminar para evitar loops en enrutamiento. En Bundle Protocol el TTL es realmente un tiempo. Es un tiempo a partir del cual esa data ya no sirve más porque ya se hace vieja, y es la manera que yo tengo de asegurarme de que un paquete no me quede dando vuelta, perdón, un bundle no me quede dando vuelta en el sistema indefinidamente y me quede ocupando una memoria de un satélite que ya de por sí son bastante escasas. Voy a meter un par de estas tablitas en medio de la presentación, no con el ánimo de que la revisemos en detalle, sí por ahí para que ustedes tengan después cuáles son los parámetros importantes que van a tomar rol, digamos, luego en el control graph route y en el enrutamiento, pero básicamente es muy simple. Fíjense, tenemos la fuente y destino de un bundle. Esto básicamente, qué valores yo tengo en un bundle que a mí me van a servir para tomar una decisión de enrutamiento, el tamaño de ese bundle, la prioridad, si es crítico o no crítico. Por ahí de esto me lo pasé un poco por alto, pero hay bundles críticos que básicamente en el protocolo indican que si alguien recibe un bundle con esa bandera, debe reenviarlo n veces, donde n es la cantidad de vecinos que tiene. Si son por ahí situaciones de emergencia, situaciones de alarma, un detalle del protocolo. Bueno, y se le dejo acá como para después revisarle si alguno quiere ver esto un poco más en detalle. Sí, les quiero comentar un poco de cómo son las implementaciones, ¿sí? Que están disponibles de Bundle Protocol. Voy a nombrar dos, el ION y el microPCN. Los dos han sido probados en vuelo, y ION es desarrollado por el JPL, por NASA, y microPCN es desarrollado por la Universidad Tecnológica de Dresden, en Alemania. Los dos son compatibles, pero implementan un poco funcionalidades ligeramente diferentes. El ION está pensado para correr en microprocesadores un poquito más potentes, y microPCN está pensado para correr en microcontroladores ya un poco más limitados en términos de recursos. Ambos son de código abierto. Y acá dejo un poco una lista de misiones que han probado y que han realmente usado estos protocolos de manera operativa o de demostración tecnológica. Quizás la que más vale la pena nombrar es, hoy el Bundle Protocol corre de manera permanente en la Estación Espacial Internacional, en la ISS, para colectar los datos de experimentos, de todos los experimentos científicos que se hacen ahí arriba. Y hay experimentos de biología, bueno, hay diferentes experimentos que colectan datos y se bajan por medio de este protocolo, fundamentalmente para testear y validar el sistema, digamos, en general. La demora y la disrupción con la Estación Espacial Internacional no es grave, pero sí básicamente sirve para probar el sistema. Y menciono también que el año pasado, esto un poco nos involucra a nosotros, hemos lanzado el microPCN en el satélite OPS-SAT de la ESA, que está acá, y en los próximos meses lo vamos a estar probando también, haciendo unas pruebas con unas conexiones en tierra, así que hay varios experimentos dando vuelta con esto. Y también hay emuladores y simuladores disponibles, que los dejo en una filmina al final, ¿sí? con alguna referencia para que le interese lo puede llegar a ver.
Pero un poco lo que nos nuclea hoy, lo que quiero un poco que discutamos, es el tema de qué sucede, cómo hacemos el enrutamiento en este tipo de redes que son disruptivas y con tanta demora. Bueno, en general esto está dividido en tres fases. Hay una primera fase que es una fase de planificación, que es donde yo tengo generalmente un nodo administrador o un controlador de emisión, que a mí me permite calcular cómo va a ser la visibilidad futuro de mi sistema. ¿Quién se va a ver con quién? ¿Qué antena se va a apuntar con cuál? ¿Bajo qué criterio de tasa de error voy a considerar que un enlace se va a dar o no se va a dar? Y yo básicamente con esta etapa de planificación lo que termino obteniendo es como un plan de contacto. Esta palabra la vamos a estar usando bastante, que es un itinerario de contacto de quién se va a ver con quién en el futuro. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Esa estructura de datos se puede usar en la segunda etapa, que es la etapa de enrutamiento. De ese plan de contactos, yo puedo correr algoritmos sobre ese plan de contactos que a mí me permite determinar para un momento determinado, para un tráfico determinado, cuál es el mejor próximo salto que mi bundle tiene que dar con el fin de llegar a un destino determinado. Esto fundamentalmente es enrutamiento y el cómputo de estas rutas, ¿sí?, se hace por medio de este algoritmo que les voy a contar un poco más en detalle, que es el CGR. El CGR a nosotros lo que nos va a entregar es una tabla de rutas, de posibles rutas para cada destino, que son muy parecidas en esencia a las tablas de rutas que uno ve en un enrutador tradicional de Internet, con la diferencia que está, como les dije, esta variable del tiempo en el medio. De repente una ruta tiene un tiempo de inicio, tiene un tiempo de final, hay una demora para llegar al destino por medio de esa ruta, y esta ruta se puede usar para tomar decisiones dentro de la tercera fase, de forwardeo, ¿sí? Una vez que yo ya tengo ese paquete o ese bundle para enviar, ese dato para enviar, puedo usar esta tabla de rutas para buscar cuál es la mejor ruta en ese momento que tengo que usar para el dato en particular que yo quiero forwardear. Estas tres fases constituyen el framework o el trabajo, digamos, que hace a CGR como estrategia de enrutamiento de este tipo de redes espaciales. Como les había dicho, CGR busca responder cuándo y a quién enviarle un bundle en un momento determinado. Esto en redes DTN que no son planificadas, que no tienen este contact plan, es trivial porque como no puedo inferir nada sobre quién se va a ver con quién, en general hago estrategias de flooding, básicamente o tiro un dado o de alguna manera trato de aprovecharme como puedo de las probabilidades de conocimiento que tengo de con quién me voy a ver. Eso es una desventaja en términos de rendimiento, pero una ventaja en términos de complejidad de procesamiento, porque si no hay datos sobre el cual yo tengo que tomar una decisión, pues no hay mucho que pueda hacer realmente. Ahora, en redes de DTN con contact plan o redes planificadas, esto se hace un problema porque yo puedo tomar, está la posibilidad de tomar una decisión muy buena, porque yo sé todo lo que va a pasar. El problema es los recursos que yo necesito para decidir si esa decisión es muy buena o no. Y acá entra obviamente aquellos teóricos me dirán, bueno, uno puede armar modelos teóricos seguramente sobre el cual tomar una decisión sobre ese plan de contactos, modelos de programación lineal, esto existe. Y bueno, y básicamente con una visión global tomar decisiones óptimas de enrutamiento en base a este plan de contacto. Pero bueno, en esta charla nos vamos a enfocar en algorítmica, digamos, queremos entender alguna manera eficiente y práctica para hacerlo de una manera de una visión más local, donde cada nodo pueda tomar una decisión más parecido a como trabaja en el enrutamiento en IP, y esto es justamente lo que hace este algoritmo que les cuento de Contact Graph Route. No voy a ir en detalle con esto, por ahí dejarlos un poco, dejar el itinerario, un poco cuál fue la cronología del algoritmo de este CGR. Fíjense que surge allá en el 2008, no es un algoritmo muy viejo, y sin embargo ha recibido una atención importante y diferentes mejoras. Vamos a tocar rápidamente su evolución a adaptar Dijkstra en las próximas semanas que vienen. Algunos temitas de overbooking y vamos a ver brevemente también cómo se usa un algoritmo GEN, digamos, como parte de este enrutamiento. Me meto un poquito a charlar del modelo, ¿sí?, de estas redes. El modelo es básicamente, quiero contarle un poco cuál es la abstracción sobre el cual se separa Contact Graph Routing. Este es un ejemplo de contact plan, donde básicamente fíjense, tenemos una red en realidad que el grafo que define esta red es bastante simple, ¿sí? Tenemos 3 enlaces entre satelitales y 3 enlaces entre nodos en tierra. Sin embargo, este grafo, en realidad la verdadera conectividad de esta red no está representada por este grafo, está representada por este itinerario de conectividad entre nodos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que este contacto entre D y E sucede 3 veces en este contact plan, si uno se pone a ver, en momentos diferentes, y sin embargo en un grafo esto sería un arco entre 2 nodos, ¿no? Entonces, fíjense cómo realmente el contact plan toma forma, realmente imprime la topología
¿sí? Que se va a ver en el futuro. Un contacto se define como un intervalo de tiempo, naturalmente, entre un T1 y T2, sobre el cual dos nodos pueden intercambiar información a una tasa de transmisión R. Dos nodos, me corrijo, del nodo A al nodo B, ¿sí? Los contactos son direccionales, esto es un poco lo que le quiero contar después. Y uno de los parámetros importantes de estos contactos es que están y también incluyen la distancia, ¿sí? O la demora, el one-way light time, que es la demora en propagación que yo tengo para llegar a ese nodo vecino, que es un parámetro importante de este contacto, que está también impreso en este caso, en este ejemplo que vamos a usar en las próximas filminas. Esto es 1, básicamente estamos diciendo que hay un segundo, si 1 es una unidad de segundo, tenemos unidades, pero tenemos una demora de 1 para hacer cada salto, ¿sí? Que queremos hacer en este grafo a título de ejemplo. Le decía que los contactos son unidireccionales y esto no es caprichoso. Esto, como les decía al principio, en las redes espaciales muchas veces se usa transmisores, digamos, unidireccionales o inclusive de tasas de datos muy asimétricas, lo cual facilita si uno puede describir la conectividad por medio de dos saltos diferentes. Pero sobre esto, lo más importante es lo siguiente, y trátenme de seguir un poquito con este ejemplo que quiero darle acá. En espacio interplanetario, un enlace bidireccional no empieza y termina al mismo tiempo en los dos nodos, por más que se parezca algo contraintuitivo esto que le estoy diciendo. Y fíjense qué sucede. Si yo tengo una estación terrena A en Tierra y un satélite B en un planeta lejano, eh, la estación en Tierra puede empezar a transmitir, supónganse que estamos a 5 segundos de luz de ese planeta, puede empezar a transmitir 5 segundos antes de que este satélite aparezca en el horizonte de ese planeta. O sea, cuando este satélite todavía está escondido atrás, yo ya puedo empezar a transmitir desde esta estación terrena porque esos fotones van a llegar a ese satélite una vez que esté pisando el horizonte. ¿Sí? Y fíjense que lo inverso sucede cuando el contacto se termina, digamos. ¿Y esto qué hace? Termina generando este fenómeno que se muestra acá abajo, de que en realidad contactos bidireccionales, por más que sean, digamos, simétricos o entre dos nodos al mismo tiempo, la demora, ¿sí? O la propagación, la velocidad de propagación hace que inicien antes o después en un caso o en el otro, ¿sí? Entonces, esto argumenta mucho a tener este tipo de modelado donde hay un contacto que básicamente modela cada etapa de transmisión. Algo importante, no me voy a detener mucho en esto, un contacto también naturalmente imprime información del volumen de datos que se pueden enviar en ese contacto. Tengo el tiempo de finalización, el tiempo de inicio y con la tasa de datos que ese contacto va a tener, ¿sí? En el mejor de los casos, esa tasa de datos es fija, donde todo es muy simple, pero si esa tasa de datos es variable, bueno, hay algunos truquitos que uno puede hacer, como hacer un promedio de esa tasa de datos a lo largo del tiempo, o a su vez dividir ese contacto en muchos contactos chiquitos para poder modelar tasas de datos de variables, ¿sí? Simplemente un comentario al margen de cómo podemos jugar con este modelado. De vuelta a la tabla, para que al que le interese ver en detalle los parámetros necesarios para definir un contacto, como lo que hemos visto, acá abajo dejo listado ¿sí? algunas variables que van a ser necesarias para computar la ruta, ¿sí? Para que lo vean después ustedes en detalle. Al final les voy a dejar también un link a una librería para hacer esto, ¿sí? Por ustedes, por sus propios medios, y esta tablita les va a venir muy bien si algún día quieren probar hacer algunos experimentos por su lado. ¿Qué sucede? Estos contactos se agrupan y forman este plan de contactos, ¿sí? Un plan de contacto es un grupo de contactos, y si uno lo quisiese visualizar de alguna manera, lo podría ver como una línea de tiempo como esto que está acá, ¿sí? Esta línea de tiempo es exactamente la línea de tiempo del contact plan que yo les mostré recién. Fíjense que qué distinto que es con el grafo ese de 5 nodos que parecía un hexágono. De repente fíjense la conectividad en el tiempo de esta red, es algo bastante más compleja. ¿Se acuerdan que les dije? El nodo D y E se ven 3 veces, acá están los 3 contactos, ¿sí? Y si uno quiere empezar a correr algoritmos de enrutamiento encima de este tipo de estructuras, bueno, lo primero que uno dice, yo necesito un grafo de esto, y la manera de hacer un grafo inmediatamente es hacer estos gráficos evolutivos en el tiempo, como el que muestro acá a la derecha, donde el tiempo se discretiza, ¿sí? De alguna manera en el eje X, y para cada intervalo de tiempo, ¿sí? Tengo un grafo independiente que me describe la conectividad de la red en ese momento, ¿sí? Bueno, es una alternativa, el problema es que escala muy mal esto, por la cantidad de nodos, la cantidad de contactos y además mientras más tiempo, incrementa muchísimo la cantidad de nodos y arcos que tiene este grafo y se hace bastante ineficiente. Y entonces llegamos a lo que es la estructura de datos, que es un grafo de contactos, ¿sí? Y nos vamos acercando a lo que es enrutar con grafo de contactos. El grafo de contactos es una abstracción diferente de cómo poder modelar con un grafo estas redes dinámicas en el tiempo,
Y existe un grafo de contacto para cada destino D y fuente de datos S, ¿sí? En este caso, en este ejemplito que tenemos acá a la derecha, el nodo origen es el nodo A, el nodo destino es el nodo E. Por cierto, para el que lo quiera ver en detalle, este grafo de contactos es del mismo ejemplo que les acabo de mostrar recién. Y la particularidad del grafo de contacto es que en los vértices o los nodos, en lugar de ser los nodos en sí mismos, esto no es un satélite, esto no es una estación terrena, ¿sí? Estos son los contactos, por eso se llama grafo de contactos. Los contactos en un grafo de contactos pasan a ser los vértices del grafo. Y a su vez los arcos del grafo, las flechitas que vemos acá, en realidad pasan a ser los episodios de retención de información en los nodos intermedios. Fíjense que es como que intuitivamente dieron vuelta a todo, y voy a decir, bueno, pero ¿para qué es tan complicado si esto no tiene ninguna relación con la realidad topológica de la red? Sin embargo, es muy útil porque podemos correr algoritmos de enrutamiento encima de este tipo de estructura de datos. Acá un poquito más de información sobre el grafo. Esto ya se lo dije recién. Los vértices son, básicamente, son contactos, y los edges o los arcos o las flechas que vimos recién son, digamos, periodos de almacenamiento, ¿sí? En los nodos que conectan esos contactos, ¿sí? Y además, en el grafo de contactos, lo que se hace también es agregar un contacto root y un contacto terminal que es del nodo origen al nodo destino a sí mismo, digamos, ¿sí? O sea, este un poquito es algo que hace falta para que estos gráficos puedan llegar a funcionar. Algo importante es que claramente hay un grafo de contacto para cada par de transmisor-receptor, ¿sí? Esto es no diré desventaja, es una particularidad porque en el caso de enrutamiento local es lo que uno realmente necesita. ¿Qué es interesante de estos grafos? Voy a volver a este ejemplo anterior, permítame un segundo avanzar en un concepto nuevo y volvemos al grafo este para explicar más detalles. Sobre este grafo yo puedo plantear rutas. Una ruta es fundamentalmente una secuencia de contactos en ese grafo, ¿sí? Que me permiten llegar del nodo de origen al nodo de destino, ¿sí? Y esta ruta obviamente cumple con estas 4 reglas, que son, por ahí están escritas demasiado complejas, pero son muy tontas, que es obviamente, para que un contacto esté después del otro, el nodo receptor de ese contacto tiene que coincidir, tiene que ser el nodo transmisor del que sigue, naturalmente, porque es como fluiría la información. Y una regla no trivial, pero que es importante notar, es que obviamente cuando el contacto I termina, ¿sí? El contacto que le sigue no puede haber terminado antes, ¿sí? Porque básicamente no puedo viajar al pasado a enviar ese bundle que ya pasó, digamos, ¿no? Entonces tiene que haber como una secuencialidad de tiempo para que esa ruta, esa secuencia de contacto sea válida y la podamos considerar una ruta. Volvemos ahora al ejemplo ya con un poquito más de información en la cabeza. Fíjense, por ejemplo, hay una ruta 1 que surge del contacto root raíz, este que le había dicho, y llega al contacto terminal E por medio del contacto 5, 7 y 11. Son 3 contactos que usa para llegar al destino, y esto está un poco codificado con números acá. Y fíjense que el mejor tiempo para entregar esta ruta es 3. ¿Por qué es 3? Porque dijimos, fíjense, en todos los contactos empiezan en el tiempo 0, fíjense 0.60, 0.30, 0.10, ¿sí? Son estos 3 contactos que están acá. Dijimos que el periodo, la demora de propagación en cada salto era de 1, ¿sí? Entonces, fíjense que cada vez que yo hago un salto de un contacto a otro, hago un salto, hago otro salto, hago otro salto, sumo una demora más, y esto hace que el tiempo de cálculo de llegada a esta ruta sea 3. ¿Sí? Fíjense cómo el tiempo empieza a tomar un sentido en este tipo de enrutamiento. Y acá hay otro ejemplo de otra ruta, ¿sí? Que es la ruta 3, que es la del medio, tiene una complicación extra. En este contacto que está acá, fíjense, hay un periodo de retención mucho más largo, porque el contacto 13 empieza en el tiempo 30, que es el último contacto que está acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo pasé del 7 al 13, esta flechita en realidad a mí me significó 30 unidades de tiempo de almacenamiento en ese nodo. ¿En qué nodo? En el nodo D, ¿sí? Que es el que conecta estos dos contactos. Y después tengo un segundo más o una unidad de tiempo más para llegar al destino. El mejor tiempo que yo puedo esperar en que ese dato llegue al destino es 31. Fíjense cómo de repente esta estructura de datos a nosotros nos permite computar tiempos de propagación arbitrariamente largos y tiempos de almacenamiento en los nodos intermedios en un grafo que es estático, pero que sin embargo representa una topología que es dinámica, ¿sí? Así que fíjense la importancia de poder contar con una estructura de datos de este tipo. Paso de vuelta. Perdón, Juan, son
7 menos 10, para que tengas en cuenta de si puedes ir Dale, redondeando, hacíamos un dale. tiempito. Gracias. 5 minutitos y creo que lo cierro esto. Eh, Paso la tablita, le dejo con los parámetros, y bueno, algo importante también que estas rutas tienen un volumen, ¿sí? Estas rutas por ahí uno como puede conocer estas rutas con anticipación, uno puede saber con cuánto volumen, ¿sí?, de datos yo puedo transcurrir a lo largo de estas rutas, y esta es información muy importante a la hora de poder calcular las rutas. Bueno, voy a pasar un poco rápido esto porque ya me meto un poco más en detalle, pero sí quiero dejarles por ahí, les voy a dejar el material que les interese hablar en detalle, pero lo más importante del mensaje que les quiero dar es que sobre esta estructura de datos, uno puede correr algoritmos de Dijkstra para calcular una ruta en particular. No me voy a meter obviamente en el detalle del algoritmo, pero sí por ahí se los voy a dejar como referencia para que ustedes lo tengan. Pero fundamentalmente el algoritmo de Dijkstra funciona como cualquier otro grafo, hay unas fronteras de nodos que uno va explorando, ¿sí? Y en base a esa exploración al final uno puede llegar a encontrar cuál es la ruta más rápida para llegar a un destino determinado. Pero lo que sucede también es que con una sola ruta muchas veces no me sirve, sino que necesito tener varias, porque necesito saber qué pasa si una ruta falla, qué pasa si una ruta se consumió, qué pasa si una ruta falló, tengo que tener rutas alternativas. Y entonces acá es donde surge, por ahí voy a pasar un poco rápido esto, la manera de computar una serie de rutas con CGR es por medio de otro algoritmo que se llama algoritmo de Yen, que adentro de su núcleo de ejecución tiene llamadas a Dijkstra, ¿sí?, al mismo algoritmo que vimos antes, y puede computar de manera, digamos, óptima una serie de las K mejores rutas en un grafo de contacto. De vuelta voy a pasar esto como para ir ganando tiempo, para llegar a la etapa final, que es la etapa en la cual yo ya pude computar rutas, puede computar una lista de rutas o una tabla de rutas, y finalmente debería computar cuáles de esa ruta de la tabla yo debería usar para llegar a un destino determinado. Hay una serie de condiciones también que también se los voy a dejar a mano para que la vean, pero básicamente en esta etapa yo lo que quiero hacer es modelar, se puede modelar, como muestro acá en esta imagen, las demoras que yo además meto al sistema por medio de mis propios paquetes enrutados en mis propios buffers, la demora de propagación de ese paquete a lo largo de los diferentes contactos y el tiempo de ocupación de canal que ese paquete tuvo. Todo esto tiene que ser tenido en cuenta a la hora de forwardear en función del dato que yo quiero forwardear en ese mismo momento, ¿sí? Esta es la tercera etapa que yo les había nombrado inicialmente. Así que voy también un poco pasar esto como para ya llegar al cierre más rápido. Pero sí dejarles el material para que lo vean y me contacten, y nombrarles finalmente dos por ahí aspectos importantes o por ahí ítems de investigación que están abiertos, que es, obviamente ustedes se preguntarán, el tema de escalabilidad. Ustedes vieron lo que son esos algoritmos, como bastante base del ciclo for, digamos, anidados. Es complejo, la escalabilidad del CGR se ejecuta localmente en cada nodo de la red, como podrán ver. Pero sin embargo, cuando el grafo de contacto se hace muy grande, la escalabilidad aumenta prácticamente de manera exponencial. Así que hay una serie de investigaciones alrededor de esto, de cómo poder bajar esa complejidad. Y por otro lado, hay una serie de investigaciones dando vueltas muy interesantes que tienen que ver con qué pasa cuando este plan de contactos deja de ser tan preciso como pensamos que eran, y de repente estos contactos, en lugar de tener tiempo de inicio y tiempo de finalización, eso en realidad tiene una probabilidad de ser en ese momento o no serlo. Y bueno, y acá entran así modelos de Markov, hay una serie de investigaciones muy interesantes que trabajan con ese tipo de enrutamiento. Así que, como les dije, era un montón de material que quería cubrir, lo atravesé bastante rápido. Creo que más o menos el mensaje más o menos fue transmitido. Y les dejo acá, para el que le interese, seguramente Ignacio va a subir las filminas después, así que ustedes van a tener estos enlaces para poder accederlos. Un par de cositas. Librerías de software para hacer esto en Python y poderlo ver está disponible. Hay simuladores también que están ahí interesantes para poder correr pruebas. Les dejo un par de artículos para el que le interese más la parte filosófica, más la parte conceptual, que están buenas. Y un par de papers para el que le interese meterse bien en detalle de los algoritmos, de cómo funcionan. Y un link también a un reporte técnico nuestro donde estos algoritmos que pasé medio rápido, lo van a poder ver más en detalle. Y también, bueno, por último, está el libro
Directory and Satellite Networks, que hemos justamente escrito con Scott. Scott es justamente el que vieron en el 2008 que originó este algoritmo, así que también una buena referencia para tener en cuenta. Así que bueno, dejo también mis datos de contacto y quizás abra el micrófono, Ignacio, para intercambiar en los minutos que nos queden, que no creo que son muchos. Bueno, muchas gracias Juan por esta presentación que hiciste. Les pido un poco de disculpas a la audiencia porque tuvimos unos problemas técnicos al principio, había un montón de gente que no podía entrar, no sé si al final entraron todos o no. De todas maneras, la charla la estamos grabando, va a estar disponible en unos días, yo les voy a mandar por correo electrónico el lugar donde va a estar disponible. Van a tener que revisar su spam porque por ahí les entra, como ocurrió en algunos de estos casos, a la parte de promociones. Básicamente el problema es que cuando yo envío estos mails los envío, digamos, oculto a todos los destinatarios y me pongo a mí mismo como destinatario. Entonces, típicamente esto lo interpreta algunas veces Google como promociones. Pero bueno, les voy a enviar entonces, hay una página, digamos, en el servidor web digamos, mío, donde figuran todos los seminarios que vamos dando y las charlas, y vamos poniendo ahí las grabaciones y las filminas. Ahora voy a pasar con el tema de las preguntas, pero por las dudas que, digamos, que se nos corte a las 7 de la tarde, el 25 de septiembre, o sea, el último viernes de septiembre, tenemos otra charla también de redes espaciales por Pablo Madoeri, que se denomina Congestión y escalabilidad en redes espaciales. Así que también vamos a continuar un poquito con este tema de las redes el próximo mes. Ya les mandaré, digamos, igual la invitación. Bueno, teníamos una pregunta. Bueno, acá el usuario está identificado con iniciales, así que disculpe que no sé el nombre, pero dice, el algoritmo de DTN con Contact Plan, ¿qué orden de magnitud tiene para encontrar al menos una ruta? Orden de magnitud, será de complejidad, supongo la La pregunta, ¿no? complejidad, entiendo que está consultando sobre la complejidad. Bien, mira, la complejidad para encontrar una sola ruta es la misma que Dijkstra sobre el contact graph, básicamente, porque el Dijkstra lo pasé muy rápido, digamos, pero el algoritmo Dijkstra que se usa para calcular la mejor ruta es exactamente la misma estructura algorítmica, ¿sí? Lo cual hace que la complejidad de encontrar una ruta en un contact graph sea exactamente la misma que correr el Dijkstra en ese grafo de contacto, ¿sí? Donde se complica un poco la cosa es cuando corremos este algoritmo GEN, que corre varias búsquedas Dijkstra una atrás de la otra, porque en realidad no es que para K rutas corro K veces Dijkstra. En realidad para K rutas corro prácticamente K por K Dijkstra. Por cómo funciona ese algoritmo de GEN, también está ahí en detalle para verlo, y ahí la complejidad es donde se hace un poco más intensa, digamos, y básicamente lo que está desafiando un poco ahora desde el punto de vista algorítmico de cómo implementar esto de manera más eficiente para redes más grandes. Sí, sí, si me dejas, Juan, agregar un Sí. detalle. O sea, la complejidad de Dijkstra es muy baja, es, si no recuerdo mal, n log n. El problema que hay es que algunas veces si uno pone muchos satélites, por ejemplo, si uno lo que hace una red satelital, y con una capacidad de cálculo no tan grande, todos los nodos tienen que conocer absolutamente el contact graph, lo cual ya les lleva almacenamiento y además el procesamiento, ¿no? Entonces, en general, se hace en otro lado el cálculo y se sube el resultado. Exactamente. Eso es un poco, Gracias, creo, Ignacio. Creo que está la bueno, me hace acordar el nombre que es importante, y es que el problema que tiene esto es que mientras más tiempo yo considere mi plan, obviamente más compleja es ese grafo, porque cada vez más contactos va a haber en el medio y más pesado va a ser mi cómputo de ruta. Definitivamente hay un trade-off entre lo que sería, digamos, escalabilidad y extender ese horizonte de planificación, ¿no? Sin lugar a dudas. Así que sí, hay varias perillas con las cuales uno puede jugar para encontrar el punto óptimo de trabajo, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Qué grado de optimización de rutas espaciales mejora se tiene con el algoritmo en comparación con otros algoritmos?
Mira, en realidad el único algoritmo que hay para enrutar con grafo de contactos es este, digamos, esa es la realidad. Entonces es difícil compararlo con otro. Lo que sí se puede comparar es con algoritmos como, por ejemplo, hay aproximaciones al algoritmo Floyd-Warshall para no grafo de contactos, sino esta otra estructura de datos que mencioné, que son grafos evolutivos en el tiempo, que son estos que discretizan el tiempo y para cada evento discreto, para cada momento discreto hay un grafo que determina la conectividad en ese momento y la diferencia es notable porque la estructura de datos en sí misma del Time Evolving Graph escala tremendamente con el tiempo, digamos, mucho más que un contact graph. Entonces, sobre todo, en términos de escalabilidad, es mucho más eficiente que enrutar con grafos evolutivos en el tiempo. Bueno, y acá hay bueno, una felicitación y saludos desde Bolivia, perdón, Ricardo Gotret. Eh, Bueno, bueno, son las 19 horas, así que vamos a abandonar acá. Le volvemos a agradecer a Juan por esta presentación, por su tiempo. Y bueno, como les dije, los espero a todos para el 25 ¿cómo se llama? De septiembre, el último viernes de septiembre, también a las 18 horas, donde haremos otro seminario, ¿no? Bueno, siguen los agradecimientos, las gracias, ya las verás ahí en el chat, Juan. Eh, un placer haberte tenido por acá y bueno, les agradezco también a todos los participantes. Nuevamente disculpas por este problema técnico y los esperamos entonces el 25 de septiembre. Muchas dale, gracias. muchas gracias. Gracias a todos. Y cualquier cosa también a todo el contacto me quedo dispuesto si hay alguna duda a seguir de conversación. Gracias a todos. Bueno, hasta luego entonces. Nos vemos.